Ok. Bueno, pues vamos a empezar, Caro. Si puedes dar gracias a Dios, hija, por Sí, favor. por favor. Gracias, Eh, hija. Señor, te agradecemos por este día, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia que derramas en nuestras vidas, Padre. Gracias por tu gracia, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que esta palabra que tú nos has dado, Señor, sea de bendición, Señor, y que más que nada la apliquemos a nuestra vida, Padre, para aprender más de ti, Señor, y seguir tus caminos, Padre bendito. Bendice a cada una de las personas que se encuentran en esta reunión, que seas tú fortaleciendo y bendiciendo sus vidas, Padre. Y que cada día, Señor, nos enamoremos más de ti, Padre, y nos aferremos más a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias, Caro. Mira, vamos a empezar con el día de hoy vamos a continuar con lo que es el estudio de rendición y vamos a ver el día de hoy el capítulo el capítulo número 1. Entonces, digo el 2, perdón. Entonces, va a iniciar con una frase. No sé si Vania nos puede apoyar con leer esa frase, por favor. He estado delante de Dios y le he entregado todo lo que soy, todo lo que tengo a Dios, para que no sea yo en ningún aspecto mío propio. Me he entregado sin reserva y no he retenido nada como propio. Jonathan Edwards. Y bueno, el día de hoy vamos a ver el capítulo 2, que tiene como título Los términos de la rendición cristiana. Y vamos a ver lo que es incondicional y para toda la vida. Antes de iniciar, hay una pequeña historia que nos está manejando aquí el libro, donde habla precisamente de que en Estados Unidos, antes de lo que fue ahora sí que la conclusión de la guerra civil que hubo, en 1865, dice que allá en un pueblo en Virginia, en unos pueblos en Virginia, ya llevaban, ahora sí que un buen tiempo, en ese conflicto. Y el 9 de abril de 1865 dice que fue que se llevó el conflicto más sangriento de la historia de los Estados Unidos. Y que después de 4 años de hostilidades se cobraron unas 630,000 vidas y causaron más de 1 millón de heridos. El general Robert Lee firmó un acuerdo rindiéndose al ejército confederado de Virginia del Norte ante el general Grant. Pero bueno, antes de todo eso, antes de esta culminación de esta guerra civil, dice que hubo un intercambio de comunicados en el cual el general Lee, que era el que conducía uno de los ejércitos, estaba persiguiendo a un general que se llamaba Grant y le decía que como sugerencia, ¿no? Que tenía que rendirse porque era una realidad que él iba pues a perder. Sin en cambio, él no, él toma la decisión de no quererse rendir y después le vuelve a mandar otro comunicado diciéndole que lo hiciera por el hecho de que podían perder más vidas. Entonces le dice, bueno, está bien, voy a considerar rendirme, pero ¿cuáles son las condiciones o cuáles son los términos bajo los cuales yo voy a rendirme, ¿no? Y le dice que la condición era que tanto los hombres y los oficiales que se rindieran iban a ser descalificados y que no iban a poder tomar armas contra el gobierno de los Estados Unidos. Entonces él dice, no, o sea, entonces no me voy a rendir. Y continúan, ahora sí que persiguiendo a este ejército hasta que en algún momento, lo que es la respuesta de este general Lee, le dice que en definitiva ya pues todos los soldados de este ejército ya estaban muy débiles, muy exhaustos, que ya no tenían incluso hasta alimentos o provisiones básicas y que ya era una cuestión en la cual sí se tenían que rendirse. Entonces él acepta tomar esta rendición y obviamente deponen las armas, pero toda esta resistencia que este general estuvo teniendo, lo único que ocasionó fue que hubieran más muertes. De hecho, dice que fue uno de los conflictos más sangrientos que hubo ahí en Virginia, en los Estados Unidos.
Entonces, vamos a ver el primer punto que dice paz por medio de la rendición. Entonces, vamos a buscar una cita, si le voy a pedir a Vania si busca Salmo 51:5 y Caro va buscando Mateo 7:21, por favor. Y en lo que lo están buscando, vamos a ver el primer punto que es paz por medio de la rendición. Lo que nos está diciendo que así como en el caso de la rendición de aquí del general Lee, fue que obtuvo que hubiera una paz restaurada en medio de esta nación que estaba dividida por la guerra. En lo que es en el ambiente espiritual, ocurre lo mismo en el caso para con Dios. En nuestro corazón, muchas veces no quiere rendirse ante Dios y nos rehusamos incluso en esa rendición, y lo único que estamos ocasionando es una pérdida más grande en nuestras vidas, sabiendo que de todos modos esta rendición se va a tener que dar en cualquier momento. Lo único que estamos ahora sí que posponiendo es algo inevitable, que es el hecho de que nos vamos a tener que rendir un día ante Dios. Entonces, si puedes leer Salmo 51:5, por favor. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Ok? Lo que nos está diciendo es que desde el momento que nosotros nacimos ya teníamos, a lo mejor teníamos metas, deseos o filosofías o estrategias o lealtades conflictivas, pero que nuestra voluntad siempre iba a estar opuesta a la voluntad de Dios desde el hecho de que nacimos. Estábamos decididos por naturaleza, a lo mejor seguir nuestro propio camino de una manera independiente, y el resultado siempre iba a ser que íbamos a estar en esa enemistad para con Dios. Y fue solamente hasta que el Espíritu Santo abrió nuestros ojos para que pudiéramos nosotros reconocer que teníamos una naturaleza rebelde y que aún íbamos, aún cuando el Espíritu estaba abriendo nuestros ojos, nosotros seguíamos al igual que este general, ¿no? Tratando de buscar esa resistencia, ¿no? De, bueno, está bien, Señor, me voy a rendir a ti, pero ¿cuáles son las condiciones? Y cuando esas condiciones no nos han gustado, así como que seguimos tratando de resistirnos, ¿no? A poner por completo nuestra resistencia a Dios, más bien nuestra rendición por completo a Dios. Entonces, la rendición cristiana significaba, o significa más bien, que vamos a poner todo bajo la voluntad de Dios y que vamos a estar bajo los términos de Dios. Pero ¿qué dice también la Biblia, o bueno, sí, la palabra de Dios en Mateo 7:21, por favor? ¿7:21? Sí, hija, por favor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, por eso les decía, de acuerdo a este pasaje, que esa rendición, pues la vamos a tener que llevar a cabo tarde o temprano. Lo que acaba de decir, lo que acaba de leer Caro es que no todos aquellos que le digamos o que le hayamos dicho en algún momento que hemos reconocido su señorío en nuestras vidas, si nosotros seguimos resistiendo ciertas áreas y no se las entregamos a Dios, un día cuando estemos delante de su presencia, lo único que el Señor nos va a decir, ¿sabes qué? No todo aquel que me haya dicho Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué dice Filipenses 3:8, Frida, por favor? Y si Vania puede ir buscando 2 Corintios 4, versículos 4-6. ¿Por qué decimos esto? Porque no puede haber paz hasta que no estemos dispuestos a aceptar los términos de Dios. Por eso es que muchas veces hay vidas frustradas dentro de la iglesia, ¿no? O vidas que no tienen esa paz de Dios, porque siguen resistiéndose a los términos que Dios nos pone a través de la palabra. A lo mejor hemos sondeado, ¿no? Supuestamente esa bandera blanca de que reconocemos a Cristo, pero no le queremos entregar por completo el señorío a Él. Entonces, si puede leer Vania esa cita, por favor. Frida y luego Vania. Ok, Filipenses 3,
8. Sí, hija, por favor. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ok. ¿Cuál es la otra cita, Vania, por favor? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, solamente esta obra la va a poder hacer Dios en nuestras vidas, así como estábamos viendo, o sea, todos teníamos un corazón obstinado, un corazón rebelde, hasta que fue conquistado o transformado, más bien cambiado por Dios. Solamente hasta que nosotros hemos recibido un corazón nuevo para amarlo, para obedecerlo, es que podemos seguir verdaderamente a Dios. Es lo que en la Biblia conocemos, lo que es nacer de nuevo o haber sido regenerado, lo que se refiere también a una conversión, es cuando nosotros podemos decir que verdaderamente le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y esa obra solamente la va a hacer Dios hasta que realmente rindamos toda nuestra vida a Él. Mientras sigamos resistiendo en poner nosotros las condiciones, esa obra no puede ser llevada a cabo en nuestras vidas. Solamente dice aquí, les voy a leer esta parte del libro que me gustó mucho, dice, la persona que nunca ha admitido que Cristo tiene derecho a gobernarle, no tiene una base que garantice su salvación. Puede que afirme ser cristiano, puede haber profesado su fe en la iglesia o dicho la oración del pecador, quizás sepa hablar en cristiano, es decir, sepa utilizar mucho lenguaje que se utiliza dentro de la iglesia cristiana, pero incluso puede estar muy involucrado en las actividades cristianas. Sin embargo, si piensa que puede tener una relación con Dios reteniendo el control de su vida y de alguna forma tratando de encajar a Jesús con todo lo demás, se engaña a sí misma y todavía está en guerra con Dios. Por eso es que dice incluso aquí el libro como una estadística que en los últimos 150 años o más, el cristianismo evangélico ahora sí que ha presentado una teología de solamente hace esta oración y decide seguir a Cristo y ya decimos que la gente es cristiana. Pero la realidad es que si son personas que no han rendido verdaderamente su vida a Cristo, la Escritura, e incluso Dios, no los reconoce como unas personas que hayan nacido verdaderamente. Hay otras, bueno, ya esta cita ya ya la leyeron cuando dice que Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La rendición a la voluntad de Dios es una marca del que verdaderamente se ha convertido. Por eso, usted nos podemos dar cuenta cuando una vida ha sido verdaderamente entregada a Dios, porque las condiciones que Dios nos pone en su palabra no son negociables. ¿Qué nos pide el Señor? En una palabra es que nos rindamos por completo a Él y es toda nuestra vida, toda nuestra voluntad, todo lo que somos. Dice aquí también en el libro, dice, a diferencia de la rendición del general Lee, nuestra rendición a Cristo no implica la sensación de pérdida genuina. Al contrario, la rendición cristiana nos trae lo que ahora vemos que es belleza, vida, gozo y un verdadero bien. Recibimos ojos para ver la gloria de Cristo, algo que antes despreciábamos. Y al rendirnos a Él finalmente vemos que Él tiene un valor incomparable, que el incomparable valor de Cristo sobrepasa todo lo que el mundo puede habernos dado en toda nuestra vida. Después vamos a ver otro punto que habla, que es el fundamento de una vida de rendición. Aquí lo único que vamos a ver es que en este punto, cuando nosotros ya hemos tomado la decisión de entregarle nuestra vida o verdaderamente entregar nuestra vida a Cristo, esto va a ser
se tiene que convertir en nuestras vidas un estilo de vida diario. Es decir, todos los días, perdón, yo voy a tener que estarle rindiendo mi vida a Cristo, no solamente al inicio de mi vida cristiana, ¿no? Sino que yo he tomado la decisión de haberle rendido mi vida a Dios todos los días. No solamente es cuando me hablaron del evangelio o cuando llegué por primera vez a una iglesia, sino que se tiene que convertir en un estilo de vida práctica. Entonces, aquí lo que está hablando es, ahora sí que lo que es el testimonio de la mujer que entregó su vida a Cristo. Y hay unas partes que quiero resaltar nada más. Dice que desde que ella tuvo un encuentro con Cristo, dice que adquirió una conciencia cada vez mayor e ineludible de que su vida le pertenecía a Dios y que toda su vida iba a ser de una manera, o la iba a entregar de una manera voluntaria e incondicional para toda la vida. Cuando a mí me presentaron el Evangelio, yo también entendí esa parte, que yo le iba a entregar mi vida a Dios por completo. O sea, yo entendí que en el momento en que yo profesé esa fe cristiana, a partir de ese momento, mi vida no iba a volver a ser la misma. Yo no iba a dar marcha atrás. De hecho, no siempre ha sido fácil, no siempre ha sido sencillo caminar con Cristo, pero lo que estaba yo segura es de que el Señor me iba a llevar por todo este caminar. Entonces, esa es una cuestión que deberían de ir meditando, chicas, de decidir o tomar una decisión, que es lo que vamos a ver el día de hoy, de entregarle por completo nuestra vida a Cristo, no importando lo que pueda venir más adelante, como lo veíamos. Muchas veces tenemos miedo de rendirle nuestro futuro, de rendirle nuestra vida, de entregarle nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos. Pero solamente al entregarle la vida a Cristo es que vamos a encontrarle el sentido y el propósito a nuestras vidas. Aquí hay una parte que también quiero leerles, donde dice que la mayoría de las veces, dice la autora, ha sido simplemente decisiones diarias para obedecer la palabra de Dios y las incitaciones en cuanto de su Espíritu Santo. Dice, controla tu lengua, no trates de demostrar que tienes razón. Son rendiciones diarias de las que estamos hablando. Dice, hay otra, por ejemplo, que dice, ya has comido suficiente para... Asume lo mejor acerca de esa persona y no des un informe negativo. Abre tu casa a esa pareja que necesita un lugar para hospedarse. Pasa tiempo leyendo la palabra y orando antes de empezar los asuntos de tu día. Busca el perdón de esa persona a quien trataste descortésmente. Haz una contribución monetaria a un joven que va a hacer un viaje misionero. Y así como pueden haber rendiciones diarias muy pequeñas, pues también pueden haber rendiciones muy costosas que yo creo que todos hemos pasado en algún momento. Hablaba, por ejemplo, de perdonar a personas que a lo mejor han difamado nuestra reputación, de acercarnos y buscar una reconciliación con personas con las cuales a lo mejor incluso podemos tener hasta resentimiento, ¿no? En contra de esa persona. Mencionaba incluso de donar una gran porción de nuestra biblioteca personal, a lo mejor dice a pastores que no tienen los recursos, o sacrificar la seguridad y bendiciones de un hogar para viajar en un ministerio itinerante de tiempo completo. Habla incluso también de ceder el derecho a casarse y de tener sus propios hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, digo, yo no sé en el caso de ustedes, pero a lo mejor en algunas ocasiones, yo conozco, por ejemplo, una amiga que es una misionera, que ella llegó a Cristo con un novio, ella llegó con una relación de noviazgo. Y en algún momento, cuando ellos empezaron a conocer del Señor, ellos llegaron a tal convencimiento que dijeron, no es el tiempo de continuar con esta relación. Y ellos tomaron la decisión de separarse en ese momento. Y ella en ese momento se negó a sí misma en cuanto al deseo de casarse, de tener hijos en ese momento. Y obviamente el día de hoy está casada, claro que anhela tener una familia, está casada igual con una persona que también es misionero igual que ella.
pero son cuestiones que van a conviccionar muchas veces el corazón de cada persona. Y en el caso de ella, todo ese tiempo en el cual se negó a lo mejor mantener una relación, ella lo dedicó a buscar y a conocer de Dios, a servirle a Dios. Ella viajó por varios lugares, por África, por España, por varios lugares para entregar su servicio a Dios. Pero es una cuestión, les vuelvo a repetir, que muchas veces Dios va a pedir de manera personal. Dice, en la esfera natural, al que hace la dieta y que ha hecho el firme compromiso de no comer postres, le resulta más fácil decir después, no gracias, cuando la tentadora bandeja de los postres pasa por su lado, que a la persona que está frustrada por tener sobrepeso, pero que aún no ha determinado su curso de acción. De manera muy similar, una vez que nosotros hemos hecho esa rendición a Cristo para toda la vida, muchas de esas batallas que se puedan presentar delante de nosotros serán menos difíciles de pelear porque el resultado ya ha sido establecido. Es decir, cuando verdaderamente hemos entregado o rendido nuestra vida a Dios, va a ser muy fácil tomar decisiones, enfrentar ciertas luchas o enfrentar ciertas batallas cuando hemos tenido esa convicción firme de que nuestra vida le pertenece a Dios. Podrán a lo mejor, en cuanto yo entregué mi vida a Cristo, yo empecé a tener convicciones. No fue sencillo al principio, a pesar de que no conocía la palabra de Dios, pero hubieron convicciones que tomé desde que lo conocí. Una de las que tomé cuando conocí al Señor fue el hecho de que yo sabía que yo quería casarme un día con una persona que fuera cristiana, que fuera un hijo de Dios, que quisiera incluso servirle a Dios. Fueron de las primeras convicciones que tuve. Otra de esas convicciones fue el permanecer en sus caminos, el servirle. Entonces Dios te va a ir hablando a ti y debes ir también teniendo tus propias convicciones en cuanto de qué manera quieres seguirle, de qué manera quieres servirle en su momento. Otro de los puntos que está aquí es que la firma de nuestra rendición, habla de la firma de nuestra rendición. Y bueno, dice que uno de los retos de esta rendición a Cristo es que no sabemos lo que nos va a esperar más adelante. Yo no sabía lo que Dios iba a tener para mi vida más adelante. Pero cuando yo era soltera, yo me acuerdo que yo le decía a mis papás, casi disfrútenme, porque un día yo me voy a ir de esta casa, pero yo no sabía a dónde o qué planes Dios iba a tener para mi vida. Lo único que yo sabía es que yo le iba a servir al Señor. ¿De qué manera? No lo sabía. Pero yo tenía esa convicción muy firme de que yo quería entregarle mi vida por completo a Dios. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios conmigo más adelante? No lo sabía. ¿Con quién me iba a casar? No lo sabía. ¿Qué iba a hacer cuando ya estuviera casada? Tampoco lo sabía. Fueron cosas que Dios me fue mostrando a mí de manera personal poco a poco. Después de eso, tiempo más adelante, Dios me hablaba de que un día yo me iba a casar con un pastor. Y fueron cosas que Dios fue poniendo en mi vida poco a poco, pero aún así, muchas veces existía ese temor, ¿no? Esa incertidumbre de decir, ¿y qué tal si la persona con la que me voy a casar a lo mejor no me gusta, ¿no? O qué tal si mi matrimonio fracasa, o qué tal si yo nunca tengo una familia, o qué tal si yo le rindo por completo mi vida a Dios y todos mis sueños y mis anhelos, Dios se va a olvidar de ellos, ¿no? Dios tiene el control de nuestras vidas. Entonces, aquí hay unas preguntas que deberíamos de hacernos, ¿no? Dice, ¿qué me va a costar esto? ¿O a dónde espera Dios que vaya? ¿Qué me pedirá que haga? ¿Por qué nos hacemos esas preguntas? Porque siempre queremos leer todo, o sea, queremos tener por escrito todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y ya que Dios nos diga todo, entonces ya queremos ponerle ahí firma de acuerdo hasta abajo, ¿no? De decirle, sí, Señor, estoy de acuerdo. Y son cosas que a veces yo he platicado con mi esposo y hemos pasado tantas cosas, desde el hecho de haber iniciado la iglesia también era mucha incertidumbre, porque pues no sabíamos de qué manera Dios nos iba a sostener. Cuando Dios nos pedía que renunciáramos al trabajo que teníamos, también fue mucha incertidumbre porque no sabíamos lo que Dios iba a hacer en nuestras vidas. Y hasta el día de hoy, ¿no? Siempre
pues tenemos esa incertidumbre de saber lo que Dios va a hacer más adelante, pero a la vez existe esa confianza o esa seguridad en Dios de saber que Él sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Dice aquí en el libro algo bien chistoso que es como si quisiéramos decirle a Dios, aquí tienes un pedazo de papel en blanco, dice, quiero que firmes en la línea de abajo, que me lo entregues de nuevo y que me dejes rellenarlo con los detalles. ¿Por qué? Porque tenemos esa incertidumbre, pero la realidad es que el único que puede rellenar todo lo que va a hacer en nuestras vidas, pues es Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios, precisamente, porque Él nos ha comprado a precio de sangre a través de la sangre de Cristo, porque como lo veíamos en la clase pasada, porque Él es digno de toda nuestra confianza, porque Él sabe lo que verdaderamente va a hacer a través de nosotros, con nosotros y lo que va a usarnos para Él. Y otra de las cosas es porque lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a vivir para la gloria de Él, no para nuestro placer, no para lograr nuestros anhelos, no para realizarnos, ¿no? Yo muchas veces les vuelvo a repetir, tenía la incertidumbre de saber si el Señor iba a cumplir ciertos sueños o ciertos anhelos, ¿no? Desde el hecho de querer formar una familia, de casarme, de tener un esposo. Yo decía, ¿qué tal si Dios no quiere? Y sí son de repente temores que pueden llegar a nuestras vidas, pero aquí hay algo que viene en la diapositiva que dice, nada tenemos que perder si firmamos ese contrato en blanco para con Dios. Se puede que perdamos algunas cosas que el mundo considera valiosas o esenciales, pero en el esquema eterno de las cosas no podemos perder, porque Él es un Dios en quien se puede confiar completamente. Y si le dejamos, Dios insertará los detalles de nuestra vida con su incomparable sabiduría y con un plan soberano escritos. Perdón, con su plan soberano y con una tinta indeleble en cuanto a su amor y en cuanto a su fidelidad. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de unas personas, digámoslo así, como que firmaron un contrato. ¿Por qué quiero leerlos ahorita? Porque es el lenguaje más conmovedor de las páginas escritas de la historia en la iglesia cristiana han salido de plumas y de los corazones que se rindieron a Dios sin reservas. Entonces, mire, voy igual a pedir que ustedes los vayan leyendo. Le voy a pedir de favor a Frida, si me puede leer ahora sí que fueron como que oraciones que hicieron estas personas. Uno de ellos fue Juan Wesley. En 1753 dice que él, ahora sí que fue uno de los primeros que provocó un despertar allá en Europa y publicó una oración de pacto que estuvo basado en un texto puritano de un escrito que tenía 100 años antes de que él lo publicara. Entonces, no sé si lo puedas leer, Frida, por favor, hija. Sí, ya no me pertenezco, sino que tuyo soy. Ponme a tu voluntad y con quien tú quieras. Ponme a hacer, ponme a sufrir. Déjame ser empleado por ti o echado a un lado por ti. Ya sea que me llenes o me dejes vacío, que tenga yo todo o que no tenga nada. Libre y sinceramente cedo a todo, a tu placer y disposición. Y ahora, oh Dios glorioso y bendito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres mío y yo tuyo. Que así sea, y que el pacto que he hecho en la tierra sea ratificado en los cielos. Amén. Ok. Luego, aquí hay otro más. Fue un misionero francés. Si lo puedes leer, Vania, por favor. Sí. Charles Foucault, 1856-1916. Padre, me abandono en tus manos. Haz conmigo lo que quieras. Hagas lo que hagas, te doy gracias. Estoy listo para todo. Lo acepto todo. Solo que tu voluntad se haga en mí, en todas las criaturas. No deseo más, oh Señor. Bueno, antes de leer de Betty Scott, quiero leerles un poquito de ella. Dice que sus padres de ella eran misioneros y que cuando ella estuvieron en China, y cuando ella regresó a los 17 años a Estados Unidos, dice que ella estudió precisamente, aquí ya la secundaria, después la universidad y después el instituto bíblico. Y después ella hizo esta oración que
que es una oración muy, muy preciosa. Si la puedes leer, Caro, por favor. Sí, pastora. Dice, Señor, te doy mis planes y propósitos, todos mis deseos, esperanzas y ambiciones, y acepto tu voluntad para mi vida. Entrego mi ser, mi vida, mi todo completamente a ti para ser tuya por siempre. Entrego a tu cuidado todas mis amistades, todas las personas a quien amo han de ocupar el segundo lugar en mi corazón. Lléname ahora y séllame con tu espíritu. Obra toda tu voluntad en mi vida a cualquier costo, porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Bueno, pero la historia no termina ahí con Betty. Resulta que después de que después regresó otra vez a China para prestar sus servicios en una misión, y dice que 2 años más tarde ella se casó con un joven que se llamaba John Stam. Pero en diciembre de 1934, solo unas semanas después, fíjense bien lo que les voy a decir, unas semanas después del nacimiento de su niña, John y Betty fueron tomados como rehenes por los soldados comunistas hostiles y a los pocos días fueron decapitados. Betty tenía 28 años de edad. Cuando ella escribió, obra toda tu voluntad en mi vida a cualquier costo, no podía saber lo que le costaría la rendición plena. Aunque algunos consideraran que el costo fue exorbitante, tengo la certeza de que Betty, habiendo puesto su vida a disposición de Cristo, no hubiese pensado que el precio era demasiado alto. Después tenemos aquí otra vida, es una oración muy cortita, pero quiero contarles también sobre la vida de ellos. Bueno, ahora sí que es una historia que empieza un poquito diferente a la que vimos ahorita de John y de Betty Stam. En el caso de ellos son Bill y Bonnet. Dice que en el caso de ellos también estaban igual enamorados, pero el enfoque era totalmente distinto. Dice que en el caso de ellos, ellos estaban enfocados más en las cuestiones de su matrimonio y de su realización. Dice que él era un joven empresario y le prometió a su futura esposa que le daría todo lo que su corazón pudiera desear. Incluso le dijo que iban a viajar por todo el mundo, que compraría una casa en California. Bueno, le prometió todo lo que pudiera desear, pero en cuanto a cuestiones materiales. Y dice que así empezaron durante sus primeros 2 años de matrimonio. Pero a los 2 años de matrimonio dice que los dos se enamoraron de Cristo, se enamoraron de Jesús. Y dice que en ese tiempo Bill estaba trabajando precisamente en su título de posgrado y estaba terminando el seminario teológico y a la vez estaba conduciendo un negocio muy exitoso. Pero tanto él como su esposa fueron profundamente conmovidos y motivados por el reto que el Señor Jesús registra en Marcos. De hecho, va a ser nuestro versículo para reflexionar. Ese se los voy a leer yo. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Estos versículos, lo voy a dejar para que copien la cita, estos versículos los impactaron a ellos de tal manera, que dice que en la primavera de 1951 sintieron una plena convicción de querer conocer al Señor y de querer también servirle, y que no era tan importante lo que ellos estaban persiguiendo, sino que era realmente el perseguir y rendir su vida por completo a Cristo. Entonces dice que juntos se arrodillaron y que entonces hicieron no solamente una oración, muchachas, dice que ellos incluso hicieron un contrato de verdad, y que incluso dijeron, lo vamos a firmar y nos vamos a comprometer toda nuestra vida renunciando a todos nuestros derechos, a todas sus posesiones, a todo lo que ellos tuvieran, dándole el primer lugar a Dios. Y esta fue la oración que ellos hicieron. Si la puedes leer, Frida, por favor. Señor, rendimos nuestra vida irrevocablemente a ti
y hacer tu voluntad. Queremos amarte y servirte de todo corazón por el resto de nuestra vida. Estuvo muy cortita, pero no solamente fue esa oración, sino que hicieron un contrato. Y fue tal el impacto que produjo en sus vidas que dice que déjeme decirle lo que Dios hizo a través de ellos. Dice que empezaron a dirigir una de las organizaciones cristianas más grandes de la historia, con 70 ministerios diferentes, 26,000 empleados de tiempo completo, 226,000 voluntarios capacitados sirviendo en 190 países del mundo. Sin embargo, a pesar de sus muchos logros, cuando el doctor Bragg le diagnosticaron una enfermedad pulmonar mortal, hizo saber que el único epitafio que él quería, tanto él y su esposa, que pusieran en sus tumbas, era esclavos de Jesucristo. Eso era lo que quería que notaran en su epitafio, esclavos de Jesucristo. Dice que ellos nunca le sirvieron a Dios por monotonía, por obligación, siempre lo hicieron con un corazón apasionado, con un corazón ferviente a Dios. Y bueno, ciertamente son pocos los creyentes que llegan a tener ese tipo de pasión y ese tipo de entrega. Entonces, ahorita vamos a parar la grabación. Solamente quiero ponerles esta última lámina para platicarla. Y la tarea que van a tener es esta, que con sus propias palabras escriban ustedes una oración expresando la intención de su corazón de rendirse totalmente a Cristo. Luego le van a poner su fecha y lo van a firmar como si fuera un contrato para con el Señor.